Yo considero por demás interesante. ¿Por qué? Porque voy a entrevistar a un neurólogo muy reconocido. Él es director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, pero al margen de eso, corre ultramaratones. Tiene una dieta especial y quiero preguntarle cómo a través de eso, y relacionándolo con su especialidad, que es la neurología, cómo podemos obtener una longevidad saludable. Bienvenido a mi programa. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por invitarme, Fernando. No. Me encanta esta combinación de neurología, hábitos saludables y deporte. Viste que hace un rato te comentaba fuera del aire, que te decía que mucho tiempo atrás la expectativa de vida era 50 años. Hoy en día sabemos que vivimos mucho más y se espera que en los próximos 20 años podamos pasar los 100 años. Mi forma de pensar es, algunos cambios tenemos que hacer, porque si no terminamos todos postrados, escarados, o en una cama o en una silla. ¿Cómo consideras que una persona puede obtener una longevidad saludable? ¿Qué hábitos debería tener? Mira, dentro de los hábitos saludables, obviamente que está la actividad física. Hay diferentes estilos de actividad física. Algunas son más aeróbicas, otras más de movilidad, más de fuerza, equilibrio, pero todas benefician el cuerpo. Porque si uno quiere tener la mente sana, tiene que tener un cuerpo sano. Y claro, si la cantidad nos está llegando, porque obviamente la expectativa de vida viene creciendo muchísimo, ¿qué tenemos que lograr para tener buena calidad de vida? Seguir siendo autoválidos. Y para seguir siendo autoválidos nos tiene que funcionar bien el cerebro y bien las piernas, digamos, ¿no? Para ser sintéticos. Entonces, dentro de estos hábitos saludables, y no tanto que lo diga yo, sino que está la Organización Mundial de la Salud y muchas otras entidades, hay que sumar entre 150 y te diría 300 minutos semanales de actividad física. Mira qué interesante. Eso lo podés dividir en unas 5 veces, si querés, 4 o 5 veces, y eso es lo que te va a otorgar muchos más años de vida en cantidad y en calidad. Dijiste, un promedio serían 5 horas por semana. Sí, 300 minutos. ellos dicen, mire, a partir de los 150 minutos hay un claro beneficio y lo óptimo sería unos 300 minutos. Perfecto. Que para que se ubique la gente que nos escucha, estamos hablando de 30 minutos 5 veces o 60 minutos 5 veces, si querés. Claro, totalmente. Bueno, ya sabés, vos que estás del otro lado, la actividad física fundamental. No los 7 días de la semana, pero al menos 5 días de la semana, mínimo 40-45 minutos por día, sería lo ideal. Ahora, el otro día entrevisté a una persona que él hizo su tesis de doctorado en la memoria y habló justamente de las conexiones neuronales en la memoria. Y una de las cosas interesantes que dijo fue, cuanta más información vos vas incorporando a tu cerebro, durante el envejecimiento, más hojas dentro de ese libro que vas escribiendo te quedan. Como queriendo decir es, si vos sos una persona que sabe muchísimo, vas a envejecer, te vas a olvidar de algunas, pero van a quedar un montón. En la actividad física, ¿pasa exactamente lo mismo con las fibras musculares? Sí, completamente, porque la actividad física, de diferentes tipos de estilo de actividad, que si querés después hacemos como una lista, todas tienen que ver con mejorar la parte cardiovascular y respiratoria. Tenés más capacidad de movilizar oxígeno, que te sirve para el cuerpo, te sirve para el cerebro. Tenés además una estructura ósea que se va a ir alejando muchísimo de la osteoporosis. Tenés además una coordinación, una capacidad de hacer movimientos que la gente normal y sedentaria no lo hace, entonces vas a estar mucho más protegido de tener una determinada caída y si la tenés vas a poder atajarte de manera muy eficiente. Así que la actividad física obviamente que te da una reserva para poder sostener claramente y con grandes ventajas el paso de los años. Claro, si uno realiza más actividad física, tiene mejor flujo sanguíneo, mayor irrigación de todos los tejidos y el hueso es uno de los tejidos, o sea que sí, totalmente. Completamente, no es lo mismo caerte si haces actividad física habitualmente, que en general tenés como una idea y un mecanismo defensivo mucho más armado, pero aparte el hueso va a tolerar perfectamente ese golpe y no se va a astillar como ocurre en una persona sedentaria, que es un drama que además el sedentario en general está pasado de peso, el que hace deporte es fibroso, tiene mucho músculo, tiene los tendones fuertes que también protegen el hueso y las articulaciones. Voy a relacionar tu hábito, tu hobby, por decirlo de alguna forma, el running, con el cerebro. ¿Qué
¿Qué relación tienen, qué beneficio tiene el running para nuestro cerebro? Muchísimos beneficios. Yo normalmente me entreno 4 veces por semana. Soy corredor, soy runner, digamos que excepcionalmente puedo hacer alguna otra actividad, viste que a veces uno puede ir a nadar, a veces uno puede subirse a la bici, lo hace más como algo recreativo, pero realmente a lo que me dedico es a correr. Y cuando vos estás corriendo, todo esto que estamos contando, la parte cardiovascular y respiratoria, la ponemos realmente de una manera muy exigente que permite, digamos, que pueda irrigarte mejor todas las partes del cuerpo, incluso el cerebro. Pero además vas a generar endorfinas, endocannabinoides, vas a generar un montón de sustancias químicas que son neurotrofinas que protegen los circuitos del cerebro, te aumenta la plasticidad cerebral, o sea, todo lo que tiene que ver con el deterioro cognitivo, no ya físico, sino cognitivo, ocurre 30% menos en la gente que tiene buen estado físico. Es decir, físico, sí, físico, pero protege el bocho también, el cerebro un 30%. Y además, la gente que hace actividad física en promedio vive 3 a 8 a 10 años más que la población general. Los vivís mejor, pero vivís más en cantidad también. Después está que se pueden analizar cómo es cada deporte, ¿viste? Porque no es lo mismo un deporte que requiere coordinación visuomotriz y una fuerza explosiva, como son los deportes con raqueta. Sí, por ejemplo. No es lo mismo lo que hago yo, que es correr, no es lo mismo el que se dedica a hacer fuerza, pesas, ese tipo de cosas que impacta mucho en la fortaleza del hueso y de los músculos, no tanto quizás en la cardiovascular. Después tenés deportes como el fútbol, que tienen una cuestión social muy importante y fuerte, que también se transforma en sustancias químicas que te benefician el cuerpo, porque la actividad física te impacta en el físico, en el cerebro, y en el cerebro no solo en lo cognitivo, sino en la cosa emocional, en el contacto, en los afectos, que todo eso hace muy bien. Hace unos días me pidieron que hable sobre todo este tema de la meditación, del mindfulness y los beneficios contra el estrés, porque ¿viste? Que dicen que el estrés te, digamos, obviamente que el estrés te perjudica, pero el deporte te facilita lidiar mejor con el estrés. Y yo les dije, miren, yo no hago mindfulness. Yo lo que hago es algo que se llama meditación dinámica o en movimiento. Cuando yo corro, pongo la mente en blanco. A mí me pasa hago un igual. mindfulness corriendo. A mí me pasa igual. Yo, por ejemplo, si pongo música para correr, en líneas generales termino de correr, pasó una hora y media que estuve corriendo y vos me decís, ¿qué temas escuchaste? No tengo ni idea. Porque es como que, yo siempre le digo a mis amigos, yo cuando salgo a correr bajo ideas, bajo conceptos, analizo situaciones, es como que me sirve como para organizar mi vida. ¿Sabes cuál es el tema? Que no estás como en permanente futuro. Cuando vos estás trabajando, haciendo cosas, estás pensando qué es lo que viene. Y cuando vos pensás en el futuro, los mecanismos de estrés y el ponerte en guardia para prepararte para lo que viene, Sí. obviamente que eso no te deja relajarte. Si vos estás pensando en el aquí y ahora, como hacen la gente que hace mindfulness u otros tipos de meditaciones, pensás en el aquí y ahora corriendo, pero en el aquí y ahora. Estás meditando, apagás la amígdala, que es la que tiene que ver con la alarma, y te baja el estrés, te baja el cortisol, te baja todo eso. Uno cuando corre está quemando calorías continuamente. Yo siempre digo más o menos 10 kilómetros, va a depender de la velocidad y de muchos factores, pero más o menos 10 kilómetros son unas 800 calorías aproximadamente. ¿Cómo uno hace para evitar la pérdida de la masa muscular frente a la actividad física? Cuando termino de entrenar, yo en general uso whey protein, que es la proteína del suero, o sea, no tiene caseína. La proteína de la leche, pero la parte del suero, whey protein, que son unos creo 40, 30 gramos, eso lo diluyo en un vaso, que muchas veces los corredores tenemos esos vasitos de plástico que los agitás, te haces el batidito. Y le pongo también una porción de 5 gramos de aminoácidos ramificados con glutamina. Eso post-entrenamiento. Y tenés que esperar un rato si vas a comer después, porque si no, no vas a digerir esa proteína. Así que eso es algo que hago en los post-entrenamientos, no digamos... ¿Creatina? ¿Previo? ¿Post? Normalmente en mi desayuno a la mañana, yo siempre uso omega 3 de buena calidad
con DHA, docosahexaenoico, que es para las membranas de las neuronas, y con EPA, con eicosapentanoico, que es para las membranas de las fibras musculares. Porque cuando el omega 3 es simplemente el ácido linolénico de las semillitas de chía, de la salvia hispánica, no tiene demasiada utilidad. El omega 3 tienen que fijarse en la fórmula que tenga EPA y que tenga DHA. DHA tenés que acercarte a 500 y EPA tendrías que acercarte a 1000. Tienen la fórmula los diferentes productos. Hay que buscar el de buena calidad, porque uno va a la farmacia y todo parece igual. Son las mismas capsulitas transparentes amarillas, pero en realidad no son todas iguales. Bueno, acá acaba de dar un datazo, un dato terrible. Siempre hay que leer la etiqueta y hay que chequear que tenga esa información. ¿Para qué? Para que sea mucho más beneficioso para nosotros. Me estabas hablando del desayuno. ¿Cómo es un desayuno tuyo? Un desayuno mío es a veces antes de entrenar o a veces después, porque muchas veces directamente tomo el café y me tomo esto que te dije. Y salís. Y claro, pero ahí me encantan las semillas todas activadas. Lino, sésamo, amaranto, fenogreco, girasol, bueno, semillas. Te hago un paréntesis. Dijiste activadas. Las remojo. Las y pongo seco en agua el día anterior, la noche anterior, que tengan 8 o 12 horas de estar en el agua. Obviamente que se hinchan, pero además, bueno, uno las limpia por un lado, por el otro lado baja la cantidad de antinutrientes que tienen, se digieren mucho más fácilmente y vas a recibir mejor las propiedades beneficiosas de estos productos. Obviamente que le saco el agua y eso, ¿cómo lo puedo comer? ¿Cómo? O le pongo leche de almendras o los tiro en la sartén y le tiro 3 huevos y me hago una especie de revuelto, de omelette con eso. Me olvidé decirte de algo importante. Huevo completo, claras. Todo. Yo pongo 3 huevos completos y chao. Sí, si uno pusiera más cantidad, pones claras. Pero bueno, yo la verdad que pongo 3 huevos. Está demostrado que uno podría comer la cantidad de huevos que quisiera, sin exagerar obviamente, excepto que tenga problemas de colesterol. Pero si no, es mentira de que solo un huevo por día puede incorporar más. Aparte, el huevo tiene unas propiedades nutricionales Todas las espectaculares. propiedades tiene. Yo además lo que pongo son pasas de todo. Pasas de arándanos, de uvas, pasas de ciruelas, sobre todo esas grandes, ¿viste? Las Presidentes. Sí. Bueno, todo eso lo mezclo con las semillas y eso es lo que como. Ese es mi desayuno, que el desayuno puede ser a media mañana también. Si me fui a entrenar es a media mañana. Y lo acompañás con una infusión. Sí, yo tomo, mira, té, mate, café, yo tomo muchas infusiones sin azúcar ni edulcorantes. ¿Qué pasa con el estado de ánimo y la actividad física relacionándolo desde lo neurológico? ¿Mejora el estado de ánimo la actividad física? Muchísimo. Te baja el estrés, te baja la ansiedad, te permite pensar con mucha más claridad, porque al no tener estrés te tomas el tiempo para pensar y para emitir la respuesta. Y sí, evidentemente que tiene muchísimos beneficios para todo lo que sea el ánimo, porque te va a aumentar la serotonina, te va a aumentar la dopamina, se incrementan los endocannabinoides, que son los que te ponen contento, ¿no? Es nuestro cannabis endógeno, y las endorfinas que hacen que tengas muchos menos dolores, además de también un buen estado de ánimo. O sea, incrementás las hormonas de la felicidad, por llamarlo de alguna forma. Ni más ni menos. Ahora, yo nunca salí a correr. Quiero decir, bueno, esta semana salgo a correr. ¿Qué consejo le podrías dar al que está del otro lado, a los televidentes que nos están mirando, para transformarse en un runner, pero no morir en el intento? Porque la gran mayoría dice, no, empiezo esta semana. Salen, dan una vuelta, primero que les cuesta mucho salir. Pero si logran salir para dar una vuelta, se aburren, vuelven y dicen, no, esto no es para mí. ¿Cuál sería tu consejo? Primero tenés que ver cómo está desde el punto de vista médico, ¿no? Que lo clínico esté ok, que eso es algo amplio, porque estamos hablando de un montón de cosas, pero siempre está lo cardiovascular, lo respiratorio. O sea, un chequeo cardiovascular sí, fundamental, un análisis de sangre como estudios básicos. Claro, después ver cómo estás de peso también. A lo mejor es y la edad. Entonces hay personas que le vas a decir, mira, empezá a caminar 1 hora 5 veces por semana, que caminar 1 hora son 5 kilómetros. Tómate 2 o 3 meses y charlamos, porque no había hecho nada, no hacía nada. Entonces pasamos una primera etapa aeróbica, suave, pero que impacta en el cuerpo. Y entonces después de eso, ahí sí podés ir escalando al tema trotar. Pero te vuelvo a decir,
hay que ver en qué condiciones físicas está. También es importante tener una guía, porque a veces se dice, y mira, para jugar al tenis es importante tener una guía, porque a veces se dice, y mira, para jugar al tenis tenés que poner la raqueta así, para el golf así, para nadar de tal manera. Parece que todos los deportes tienen una determinada técnica y el running no, salir a correr. No es salir a correr. Tenés que también tener una biomecánica lógica para no lastimarte, porque si corriste 2 kilómetros, por más que corras mal, no te va a pasar nada. Pero cuando empezás a incrementar el volumen y pasaste de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, si vos tenés errores biomecánicos, por la repetición te vas a lastimar. Entonces hay que ver que tengas buena frecuencia de paso, que tengas buena postura, buena pisada. Eso uno lo tiene que controlar. Y la verdad que te tiene que controlar alguien que haga de entrenador. ¿Algún deportólogo, por ejemplo? Sí, aparte hay running teams que son como clubes móviles, Sí, que es algo sí, que apareció sí, hace sí. muchos años, de grupos de corredores y amigos que les gusta el running y tienen una guía que a todos les explica y les ordena los entrenamientos y la rutina de cada día. La lectura. Hoy en día lo que yo veo es que cada vez se lee menos. Cada vez los libros tienen menos ventas, están más los podcasts, los audiolibros. Las generaciones más jóvenes le escapan directamente a los audiolibros, a los podcasts, a la lectura. ¿La lectura nos ayuda desde lo cognitivo? Claramente que la lectura te ayuda en lo cognitivo. Lo que pasa es que todo esto es como que va cambiando. Yo no creo que desaparezca la lectura. Sí tengo algunas dudas sobre la escritura. Pero bueno, el cerebro es muy plástico. Vos pensá, el Homo sapiens, el cerebro que nosotros tenemos, apareció hace 250.000 años y seguramente se terminó de modelar hace 40.000. Hace un montón. Hace 40.000 años no tenías escritura. Era todo lenguaje oral. Y sin embargo, con ese cerebro, que no tenía un centro de la escritura, se le armó un centro de la escritura por pura plasticidad. Y bueno, y ese es el mismo cerebro que vos usás para subirte a la estación orbital o para viajar a la Luna. Entonces el cerebro es increíblemente plástico. Vos pensás que antes la tradición era todo oral y usabas un montón la memoria porque no tenías dónde escribir. Pero después aparecen los libros, entonces la tradición oral depende ya mucho menos de la memoria porque empieza la cosa escrita. Después en otro momento aparece la calculadora. Está bueno aprender a hacer las cuentas, las divisiones, las operaciones matemáticas en el colegio. Pero hoy en día nosotros dos tenemos que hacer una división y sabemos dividir, pero agarramos tiqui 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 y el tiqui tiqui y a veces en el teléfono encima. Bueno, entonces yo creo que Es una adaptación, decís. el cerebro tiene una enorme plasticidad. Nosotros, por ejemplo, cada vez que los dos somos médicos y estamos permanentemente estudiando y preparando temas. Pero vos, ¿cómo hacés para preparar un tema o cómo hacés para consultar? La verdad es que hoy en día, y si nos hacen una pregunta para dar una respuesta adecuada, ¿cuánto googleamos? Un montón. Ahora nos hemos transformado en seres habilísimos para buscar dónde está el dato. A vos te hacen una pregunta y ya sabés dónde tenés que tic, ir y fijarte. Ya la gente no memoriza tanto los números de teléfono, pero la capacidad de producir, ese se llama efecto Google, ¿no? Sí. Pero la capacidad de generar nuevo conocimiento es cada vez mayor, así que no estamos mal. Bien. Lo que hacemos es como ese matrimonio donde una señora se sabe toda la fecha de cumpleaños. ¿Vos te pensás que el marido va a memorizar una fecha de cumpleaños? Y dice, querida, ¿hoy quién cumpleaños? Querida, Margarita, ¿cuándo cumple? Él no va a gastar energía. Nosotros hacemos lo mismo. Buscamos la comodidad. Te voy a hacer la pregunta más difícil de la entrevista y que se la hago a todos los entrevistados. ¿Cuál es tu secreto mejor guardado? Puede estar relacionado con la medicina, con estilo de vida. Amplia respuesta, lo que vos quieras. Mira, yo creo que siempre hay un momento del día en el que hay que saber parar y pensar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Voy bien? ¿Esto que hice estuvo bien? ¿Esto que hice estuvo mal? Creo que hay que pararse un momento a ver cómo estamos en lo que tiene que ver con lo que estamos realizando, con cómo estamos cuidando también nuestra parte cognitiva, cómo estamos cuidando todo lo social y cómo estamos cuidando lo físico. En cierto sentido sería pararnos, detener la vorágine que nos viene empujando de atrás todo el tiempo, pensar y planear. No es que hago las cosas por accidente porque me empujaron y me tiraron ahí adelante, no. Planear siempre lo que uno va a hacer, que es la única manera de
Llegar a nuestro planear, destino. tener buena calidad de vida y llegar en las mejores condiciones hasta la edad que nos toque. 100% de acuerdo con vos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por invitarme, tenerte. La Fernando. verdad que es un placer tenerlo. Excelente profesional. Y ahora continuamos con la importancia del desayuno. Así que vamos